Ladies, if fix your breakfast in bed and simple thank you will do. Not all this, how did you get in my house? Nonsense. Guys, please support Mr. Zoni Bongo TV vlog. Please support each other, guys. You can visit the channels of our friends here. Bro Bong, support mo sila. O, si Mr. Zoni, si Mami Jenna. Ano yan? Supportive mga yan. Nandito rin si Sis Katya nung kagabi. Nakita mo naman. Please support each other, guys. Ayan. I-ano natin to kasi ano naman. Salang ko nga mamaya sa LS ko. I-try mo lang, lagyan mo siya ng ano, Bro Bong. Kung gusto mong lagyan ng music, kuha ka ng music sa studio para free ano siya, free copyright. Lagay natin yung ano kasi ano ako para makita nyo guys kung paano ko niluluto. Ayan. Confío en que la comida quedará muy buena hoy. Ojalá. Yo creo que la patata no está muy buena, pero bueno. ¿Sabes, Lau, que a mi suegro le gusta, él le encanta mi tortilla de patata? Yo creo que a mi suegro le gusta más mi tortilla que mi marido. You know, guys, my father-in-law likes my tortilla de patata. Sometimes, if we have dinner there, my father-in-law used to request that I will prepare tortilla de patata there in their house. Dapat guys yung ano, yung patatas, dapat inaano siyang ganyan oh. Para maging soft. So guys, they're making like this, you know, ayan, ginagawa nila sa tortilla para maging soft lahat. So that it will have even texture, guys. Se ve que cocina bien. Yo, por ejemplo, no como pimentón. Pero aún así la receta se... A mis hijos tampoco no les gustan los pimentón. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, lo corto tan finito, que no los pueden apartar. Es que si los corto muy grande, mis hijos no quieren. Da igual que sea pimentón verde o pimentón rojo. Si están cortadas muy grandes, los van apartando, ¿sabes?